Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en vivo. Ya todo color. Estamos en vivo ya. Eso es hace tiempo. Hace tiempo. Santo, santo, aleluya. Dios es bueno. Muchas bendiciones a los que van a ver esta transmisión. Así que queremos bendecirlos. Amén. De alguna manera. Somos bendecidos con su presencia. Así que aquí me honro con los pastores Álvaro Febus y el pastor Alex González. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Cristo, a su nombre damos gloria. ¿Cómo estamos en esta noche, Aleluya, compañeros de milicia? Amén, estamos bien. Estamos bien, hace un tiempo que Hace tiempo nos reuníamos, oye. Nos reunieron, pero Dios es bueno. Tantas cosas y situaciones. Siempre tiene el punto de partida, ¿verdad? Qué bueno. Sí, qué bueno. En la semana pasada estuve, no me salía la voz. Esas cositas que caminan por ahí. Eso es así. El cambio de clima, Eso es así, eso es así. el frío. Voy a poner tu vasito aquí para no esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿cuál es el tópico? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el simposio en esta noche? ¿Cuál es el tópico que vamos a lanzar por las ondas cibernéticas, distinguidos? Bueno, en esta noche queremos hablar un poco de los acontecimientos en Egipto. Permiso. Cosas que muchas veces les pasamos como o desapercibidos o no se tocan o les pasamos por encima. Cuando Moisés estuvo delante de Faraón, que Faraón era constituido un dios allá en Egipto, y las cosas que allí acontecen, que quizás muchas cosas, la Biblia obvia cosas. Eso es lo que mucha gente no sabe. La Biblia obvia cosas. Por ejemplo, la vida de Moisés, los años que él estuvo, sale de Egipto y estuvo en Madián. Ahí, esos 40 años, no se sabe qué pasó con Moisés. No se sabe. Vamos a otro ejemplo, Jesús. Se habla que estuvo a los 12 años en el templo, habló con los sacerdotes, pero ese tiempo no se sabe nada de eso. Pero hay libros como la Torá, que la Torá deberíamos estudiar y profundizar en eso, que eso es más cercano, es lo más cerca de la relación bíblica. Y trae muchas cosas a la luz que acontecieron, que la Biblia obvia. Porque recordemos que tenemos copias, nuestras Biblias son copias de copias de copias. Tenemos copias de Biblia y hay cosas que se obviaron y hay cosas que se añadieron. Con evidencias. Y al tener estas copias, que es una de las cosas que nuestra Reina de Valera, que es la que usamos, que Dios nos ha bendecido con ella, la traducen ¿quiénes? Unos monjes católicos, ¿verdad? Correcto. Una gente católica. Ellos van, se dice que han encontrado sobre creo que 3.000, ¿verdad? 3.000 errores en la Biblia, la que nosotros usamos, sobre 3.000 errores. Pero eso no quita que esta Biblia nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos hemos convertido, hemos perseverado a través de esta Santa Escritura. Amén. De esta Santa Escritura. Pero sí, de que no podemos evitar que hay los errores, hay cosas que se añadieron, hay cosas, inclusive la NBI, que se dice que la compró, que ya creo que murió, el que era dueño de Playboy, compra eso y le quitaron versos a la NBI. A mí me gustaba la NBI. Yo compré una NBI tremenda y la regalé. Tenía, comentarios, tenía muchas cosas de estudio, pero se le quitó ciertos versos a la Biblia. Al quitarle eso, al restarle eso, le quita fuerza a la historia o a lo que el Señor quiere decir muchas veces. Hay más cosas que podemos decir que la gente se va a enojar. Se va a enojar porque no queremos atacar religiones.
que no queremos atacar lo que la gente, ¿verdad?, persevera, sino que nos acerquemos, porque la religión no debe dividir al hombre, pero nos divide, lamentablemente, porque tenemos que tener niveles de madurez, y nosotros estamos alcanzando niveles de madurez, porque eso es con el tiempo. La madurez no es que cae un paracaídas y tú la agarras, no, con el tiempo, el pasar del tiempo y todas estas cosas. Mire, yo ando Aleluya. con un musulmán, un árabe y un pentecostés. Ay, papá. Ay, se está metiendo en camisa de 11 varas. Entonces, vamos a leer el capítulo. Amén, amén, amén. Oye, un gozo estar de nuevo aquí con los pastores en la mesa redonda. Estábamos comentando lo que queremos desglosar y meternos un poco, indicarles de relato bíblico donde el Señor le da un mandato, ¿verdad? Le da una instrucción a Moisés de que vaya a Faraón, y sabemos que Moisés fue varias veces a Faraón a decirle que dejara que su pueblo adorara al Señor en el monte, y sabemos que Faraón se negó, pero en particular hoy queremos darle lectura, gloria sea al Señor, al capítulo 7 de Éxodo. Vamos a hablar un par de cosas, pero para usarlo de base vamos a leer del versículo 8 al 13, si le parece, en el capítulo 7 de Éxodo, que habla de cuando cuando Moisés va delante de Faraón, gloria a Jesús, y Dios lo usa para que le enseñe una señal, para que le enseñe una obra magnífica de parte del Señor. Y si usted está ahí conectado, puede leer conmigo en el capítulo 7 de Éxodo, del versículo 8, yo voy a leer del versículo 8 al 13, amén. Y la palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dile a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas, oiga bien, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón del Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová le había dicho. Amén, amén, amén. Hay tanto que dar, ¿verdad? Con esto le diré que yo estaba leyendo un poquito. Estaba indagando, estudiando esto y la historia. Y es interesante, Pastor Soto, porque usted hablaba cuando empezó este live, cuando empezó esta mesa redonda, hablaba de las diferentes versiones de la Biblia, de que le han quitado, que le han añadido, de esas cosas. Pero sabemos que la Biblia se escribió originalmente en hebreo, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces yo estaba buscando en esto porque es impresionante, porque en este relato bíblico, cuando el Señor manda a Moisés y a Aarón a que se muestren antes del Faraón, a que él tire su vara y se convierta en culebra. Recuerda que Moisés, cuando el Señor llama a Moisés, cuando está la zarza ardiente y él llama a Moisés, gloria a Jesús, Moisés le dice, pero ¿quién soy yo para ir? Le mete un montón de excusas. Eso está en el capítulo aquí, el 4 y el 5, antes del 7. Y el Señor le dice, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Y él le dice una vara. Y él le pasa como por un proceso. Él le dice lo mismo que él va a hacer ahora.
en el capítulo 7 delante del faraón, él hace que Moisés lo haga primeramente en ese entonces cuando le está haciendo el llamado. Él le dice, si usted lee el capítulo 4 y 5 y 6 antes de este 7, antes de que él va al faraón a tratar de liberar el pueblo, el Señor le hace el llamado. Él le dice, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? Él le dice una vara. Él le dice, tírala al piso y se convierte en una culebra. Moisés coge la culebra por el rabo y se vuelve a convertirla en una vara. Y el Señor va con él y le dice, si no crees eso, métete la mano en el pecho. Cuando la saca está lleno de lepra, se la mete después y sale sano. O sea, él estaba dando unos milagros que el Señor iba a mostrar al frente de Faraón, pero él los hizo con Moisés primero. ¿Por qué yo digo esto? Cuando tú lees esta historia en el hebreo, la palabra que él usa en el capítulo 4 y 5 hablando de culebra es la palabra nahas. Y nahas quiere decir culebra en hebreo. Lo interesante es que cuando yo me puse a leer y cuando ahora tú lees el relato en el capítulo 7 del 8 al 13 que dices que entonces Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, esa palabra ahora no es nahas, ahora es tanín. Y tanín quiere decir, es más que una culebra, es como un monstruo marino, viene siendo como un cocodrilo, o sea que era algo mayor que lo que Dios le mostró a los primeros cuando le llamó. Porque esto es interesante, porque Dios permitió que como líder él viera lo que iba a hacer, pero cuando llegó el tiempo de comprobarse delante de Faraón, la vara se convirtió en algo más grande de lo que le había enseñado. Aquí leemos y recuerda como usted estaba hablando en el versículo 1, él dijo que él lo hará como un Dios para Faraón y tendrá a Aarón como su profeta. Algo interesante. Ajá. No, lo que tú dices es muy cierto. En la traducción que tenemos, que habla de serpiente. No es que haya una diferencia que digamos que fueron cocodrilos, que fueron serpientes, pero quizá da un significado al poder oculto y siniestro, tenebroso que se operaba en Egipto. Egipto era una cuna de la brujería. Entonces, en el hebreo, en la traducción que dice Nahá, que hay un cambio de una letra, y luego cuando dice Tanín, al referirse allí en lo que los judíos entienden y los hebreos entienden como que era un cocodrilo, ya que en el Nilo, el río Nilo, donde se echó a Moisés, era un dios para los egipcios. Eso es así. El dios Apis para el Egipto. Entonces, por eso es que cuando llega Moisés, el dios Apis, en Egipto hubieron muchas muertes. Los faraones sacrificaban, mataban gente por diferentes razones, circunstancias y sacrificios. También moría mucha gente haciendo las edificaciones en los edificios, ya que tenían gente esclava que no tenían una buena nutrición. Entonces muchas veces eran castigados también porque eran ancianos, mayoría eran ancianos, otros nacían esclavos y seguían trabajando la generación, porque tuvo 430 años, ¿verdad? Imagínense las generaciones que trabajaron allí, que murieron. Entonces, cuando miramos que hay gente que no sabía esto, que podría ser que se convirtió la vara en cocodrilo. Los magos tenían un poder de las tinieblas. No es que ellos le decían magos, y al decir magos nosotros creemos que son ilusionistas. No eran ilusionistas que estaban haciendo un arte de magia como sacar un conejito de un sombrero. No. Era que los tipos estaban bien metidos en unos niveles espirituales demoníacos para poder hacer las cosas que ellos hicieron. Eso así. Porque ellos pudieron hacer 3 veces los milagros que también Moisés hizo. En el Nilo se dice que había cocodrilos, que había caimanes, y ellos reverenciaban
Eso era un dios para eso, sí, eso eran dioses. Porque vemos que los egipcios todos lo hacían dioses. El gato, todo era un dios para ellos, la luna, el sol, todo era un dios para ellos. Entonces, este animal, porque recordemos que ya esto más de 2000 años atrás, se extinguieron muchas razas de animales. Muchos animales fueron extintos. Se dice que había que nosotros ahora le decíamos monstruos marinos, pero ellos quizás vieron esos animales como ahora se están extinguiendo animales, que la generación nuestra no los va a ver. Los osos polares se están extinguiendo, quedaban como 500 hace poco, no sé cuántos quedan ahora. Los dodos se extinguieron, que eran una isla que estaba llena de dodos, y creo que ya no existen los dodos. Muchas cosas que nuestra generación, ahora futura, no va a ver. Quizás ahí se extinguieron ciertas especies de caimanes, de cocodrilos, y ciertas especies, porque hay cocodrilos que miden hasta más alto que los hombres, 5 pies, 6 pies, 7 pies, claro. 10 pies, cocodrilos. Entonces, quizás ya había una especie que ellos la endiosaron y se convierte en vara, porque ellos lo primero que hicieron fue convertir ellos, los magos convirtieron primero. Ellos hicieron primero su magia, su brujería, y luego Moisés trae lo de él, y ahí se comen los 2 cocodrilos o las 2 serpientes de los magos, se las comen. Y muy interesante, cuando nosotros vamos al original, a la Torá, deberíamos coger eso, un curso de Torá, un cursito de hebreo, y entendiéramos más la palabra bíblica. La palabra del Señor, la entendiéramos más. Y para que el pastor Álvaro comparta, lo que usted dice de que los magos no era que estaban jalando conejitos, eso, para reforzar eso, en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, mira lo que dice aquí del 8 al 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oye, el 9 y el 10. Inicuo, cuyo adventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Los magos estaban usando eso, estaban obrando bajo un poder de Satanás. ¿Por qué? Hay muchas cosas que podemos decir aquí, pero sabes que estabas hablando del río Nilo, y sabemos que en esos tiempos se dice que los mismos egipcios sacrificaban bebés en el río Nilo a esos cocodrilos. Si no se ahogaba el bebé, lo iba a comer. Ese cocodrilo era un dios. Como yo lo entiendo, es que cuando el Señor le dice a Moisés en el llamamiento: tira tu vara al suelo, y se convierte en una simple culebra, él le estaba diciendo: yo te voy a respaldar cuando tú vayas a Faraón. Pero ahora, al frente de Faraón, él está desafiando a Faraón. Él está diciendo: yo voy a usar lo que tú consideras tu Dios, para que tú veas que yo soy más soberano, yo soy más grande, yo me voy a comer lo que tú crees que es Dios. Yo soy el que me voy a comer a los tus diositos, como quien dice. Y porque los magos esos convirtieron en esas varas también, porque estaban, como tú dices, bajo un poder. Sabemos que Satanás tiene poder. Ese no es lo que estamos debatiendo, pero la palabra dice que el que está dentro de ti es más poderoso que el que está. Y eso me parece, sabemos que Dios no es un Dios como de altivo y que está contra el orgullo y todo eso, pero le quería dejar saber: yo soy el que mando. Y por eso yo creo que al él tirar la vara, en vez de ser la vara que se convirtiera en Najá, se convirtió en Tanín. ¿Por qué? Él está diciendo: yo voy a hacer lo que tú consideras un Dios, para que sepas que yo soy el Dios verdadero. No, y una cosa que eso es poderoso, porque quizás Dios le está recordando a Faraón tantas muertes, tanta sangre que él provocó, que entonces le convierte todo el río Nilo en sangre, para que vea toda la sangre que derrama.
este gobierno faraónico. Y también otra cosa muy, muy interesante, que el primer milagro fue que convierte el agua en sangre. Una de las cosas que se dice que Egipto era un vientre. ¿Por qué? Porque era un vientre. Cuando lo miramos en el ambiente espiritual, a Egipto entraron 69 personas. Pero dice 70 porque quizás Dios se cuenta con las 70. O sea, Dios es el número 70, el número 7. Cuando entró Jacob, ¿te acuerdas que entraron los Jacob, entraron los hijos? José era el gobernador segundo en mando. Entonces, cuando entran a Egipto, comenzaron a multiplicarse. Una cosa sobrenatural, que llegaron quizás a punto 2 millones, no sabemos con exactitud, pero hay gente que dice, ¿verdad? Casi 2 millones de gente, entre los que murieron en esos 400 y pico de años, los que murieron. Entonces comenzaron en el vientre de Egipto a multiplicarse, a nacer gente. Una de las cosas que pasa si vemos en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? Ahí nació la iglesia, en la cruz del Calvario. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Cuando una mujer va a dar la luz, ¿qué pasa? Lo mismo. Agua y sangre. En Egipto, primero, agua y sangre en el río, porque le estaba diciendo, el agua y la sangre estaba dando la noticia de libertad. Cuando un niño nace, dice dio a luz porque sale a la luz, entonces viene a la libertad. Ya no está preso en un vientre. Le está diciendo a Faraón, a través de ese milagro, que vino a libertar. El pueblo va a nacer ahora y necesito que salga al desierto. Entonces, es bien poderoso, porque también, ¿qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron los brujos? Los hechiceros, los satanistas, esta gente que estaba en unos niveles altos en la brujería, también hicieron lo mismo. También sacaron ranas. O sea, con unos niveles tan poderosos que también, es más, se empeoró la situación, porque Moisés convierte ranas y estos magos, estos brujos también trajeron más ranas. Ahora se duplicó el problema. Ahora había más ranas de las que había antes, por la imitación de los brujos de lo que estaba aconteciendo allí. Entonces, cuando hablamos de brujería, nosotros siempre mencionamos a África, ¿verdad? Como que África, no, que África es la cosa, no, que Brasil, no, que Haití. Pero en Egipto había unos niveles poderosos. Esta gente tenía gente que hablaba que con los astros, que hablaban con las estrellas, que hacían rituales para poder alcanzar. Cuando esos hombres están al lado del faraón, Egipto era grande, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mercadeo. Y estos hombres que estaban al lado de Faraón, para estar al lado de Faraón, tenían que estar en un nivel muy alto en la brujería, muy poderoso, hablando con Satanás cara a cara. Estos brujos hablaban con él cara a cara, con los demonios cara a cara. Tremenda observación de cómo es que se fomenta dentro de Egipto la catastrófica evidencia diabólica y satánica, y cómo funciona y cómo Dios envía a un hombre que conocía el palacio de Egipto, porque fue ahí donde él recibió adoctrinamiento. Acuérdense bien que antes de Moisés ser un exponente en las manos de Jehová Dios, primeramente fue levantado bajo los estatutos, ¿me entiendes?, de dicho reino. Acuérdense que cuando su mamá lo había tenido en sus brazos, ¿verdad?, lo depositó en la canasta, lo envía por el río Nilo. Mire cómo es la cosa. Desde ahí, desde ese momento, Dios está desafiando
toda potestad y toda iniquidad que existía. Y la forma que Dios lo hace, porque si nos damos de cuenta, cuando se construye la canasta donde Moisés es depositado, es exactamente con los mismos elementos que se utilizaron para hacer el arca de salvación para Noé y su familia, con brea, con todos esos elementos. Entonces, vamos a pensar un momento qué fue lo que aconteció, cómo fue que Dios mismo permitió divinamente que esto aconteciese, porque entonces esta criatura llega a la presencia de la hija del faraón, la cual encuentra esta criatura, ella misma se encarga de ponerle en el certificado el nombre de Moisés, porque de las aguas fue tomado. ¿Ve? Y agua tenemos que entender que tiene una interpretación muy contundente que viene siendo purificación. Ella lo sacó. Lo que me llama la atención es cómo Dios estratégicamente cuida de esta criatura dentro de un pozo donde lo que existe son cocodrilos hambrientos. Los que están hambrientos, ellos naturalmente están comportándose bajo la naturaleza que ellos poseen. Ellos no tienen ningún tipo de autorización para ser reconocidos como dioses, a pesar de que los hombres se humillaban o reconocían a estos seres como deidades. Ahora, cuando Moisés sale del agua, la mujer, la hija de Faraón, lo trajo al reino, se lo entregó exactamente a la misma, ¿me entiende? Figura maternal, o sea, a su progenitora, quien fuese que lo levantara sin que ella lo supiera. Dios estaba en el asunto. Amén. Desde antes de que se pudiese ver manifestado lo que ya estaba el enemigo tratando de sacar como ventaja, ya Dios le llevaba a la delantera. Dice el dicho que mientras tú vas por el trigo, Dios se está comiendo el pan. Entonces esta gente tenían, entre comillas, pensaban que tenían una autoridad que podía desafiar la autoridad divina, que más nunca. Lo que pasa es que la Biblia dice: no te inclines en tu propio entendimiento y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces vamos viendo como Dios viene estillando, ¿me entiende?, el patrón diabólico, satánico, malévolo desde el principio. Entonces Moisés nace, se cría ahí, se adoctrina ahí, tiene todo el conocimiento vasto y suficiente. Ahora Moisés se convierte en un fugitivo debido a que él asesina a uno de los oficiales de Egipto. ¿Por qué? Porque el oficial estaba, ¿me entiende?, abusando de un hebreo. Y Moisés lo mató. Y luego, pues claro está, lo entierran. Moisés, patita para que te quiero, por aquí salgo corriendo. Se desaparece. 40 años desapareció, ¿verdad que sí? Luego de haber estado allí. Dios lo llama, ¿a qué edad? A la edad de 80 años. ¿Qué pasa? Moisés completamente deja un expediente dentro de, ¿me entiende?, del sistema judicial de Egipto, porque lo estaban buscando para matarlo, lo estaban buscando para lo que fuese. Se levanta un faraón, se levanta otro faraón, pero la noticia reposa sobre ese reino que hay un hombre que merece ser muerto. Ahora Dios lo envía. Cuando Dios lo llama, Dios tiene un diálogo con Moisés. Moisés estaba completamente espantado al frente de la presencia de Dios cuando Dios lo está llamando. Cuando él contempla la salsa ardiendo, una salsa ardiendo, Moisés se acerca para contemplar, porque es algo que no sucede todos los días, mucho menos en el desierto. Y una salsa ardiendo y no se consume, hay algo raro. Y una voz que le está hablando: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo me imagino a Moisés diciendo: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta epifanía? Dios se está revelando. Entonces le da una misión: vete y saca a mi pueblo, llévalo al lugar donde te indico, al desierto, para que celebren, ¿me entiendes?, culto a mí.
Pero ¿cómo Moisés va a ir a llevar a cabo una misión básicamente imposible? Una que ya Moisés entiende que el conocimiento que él tiene no era un conocimiento de lo que tenía que ver, como ustedes mencionaban, la Torá. Moisés tenía una identidad completamente distinta. Dice que Moisés, según dice la Biblia, que era tartamudo. Y en verdad, cuando investigamos lo que estamos diciendo, Moisés no era que era tartamudo, era que el idioma o el dialecto, muchos años sí, fuera de ¿cómo es? O el lenguaje no podía ser semejante al que estaba en vigencia en ese tiempo. Es como el que se cría aquí, que habla español, ya tú sabes, lo habla como. Exactamente. Eso le pasaba a él. O sea, Moisés estaba en un desafío grande. No era que Moisés era tartamudo, no era que Moisés tenía un letardo o era una persona que estaba falto de conocimiento, porque déjeme decirle, Moisés era un hombre ultra inteligente en cuanto a lo que corresponde académicas, estudios. También fue hombre que trabajó con sus manos. O sea, tenía una experiencia bien profunda. Lo que pasa es que a él no le podía ser útil nada de esto, porque cuando él se iba a encontrar con una amenaza mucho más potente que lo que él poseía como herramientas para la tarea. Entonces, Dios tiene que tratar con este hombre. Dios tiene que tratar con él en una forma diminuta en cuanto al comportamiento de él, porque Dios es un Dios grande y Dios tiene que tomar muchas veces posesiones dentro de los comportamientos del hombre para que el hombre entienda que de Dios es el poder, ¿me entiende? Entonces, cuando Dios lo manda, y estamos hablando de la serpiente y cómo Moisés lanza, ¿me entiende?, delante de la presencia de Faraón esa vara y se convierte en serpiente. Yo me imagino Moisés, él ensayó, él estuvo ensayando un tiempo. Cuando vio estos milagros y prodigios manifestarse, dijo, ya yo tengo esto bajo control. Bajo control. Y Moisés tal vez se fue bien confiado, yo voy a meterle mano, voy a sacar al pueblo. Bueno, ya él me dijo, el gran yo soy me envió, solamente tengo que abrir mi boca, él la va a llenar, él va a garantizar que todo lo que salga. Y yo imagino a Moisés amparado en que él tenía un poder, porque lo que pasa muchas veces es que entramos con una confianza que no es nuestra, sino que debe de ser depositada en Dios. Cuando Moisés llega allí, hace todo esto. Cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, me imagino, ya yo tengo a esta gente, los aniquilé. Y de repente vienen los magos, los astrólogos, las personas que, pues claro está, son servidores íntimos de Satanás y hacen unas obras más eficaz posiblemente ante los ojos de Moisés. Y Moisés a lo mejor sintió amenaza. ¿Qué es esto? Me siento ridiculizado. Hay que entender que el hombre estaba temblándole hasta las canillas. Estamos hablando que él está desafiando la autoridad máxima en el momento dado en ese terreno, que ese hombre daba un decreto y ese decreto se tenía que cumplir independientemente de quién estuviese dispuesto a hacerlo. Se tenía que cumplir fuera lo que fuera. Estamos hablando que lo que Moisés tenía era una batalla emocional, mental, psicológica, espiritual, física, corporal. Todos los elementos indicaban que Moisés se metió en camisa de once varas y ay, ¿quién me saca de este terrible acontecimiento que estoy ahora probando? Piensa lo que Moisés estaba haciendo en cuanto a la cultura, en cuanto a la religiosidad, en cuanto al idioma, en cuanto a cómo lo iban a mirar ese pueblo al cual él ciertamente llevaba dentro de su ADN, dentro de sus huellas digitales, ¿me entiende? Él llevaba la identidad de hebreo, porque él renunció. Él ama a ese pueblo, pero volver nuevamente a indagar y buscar y profundizar cómo es que vamos a sacar esto para adelante. Mire, ¿cómo es? No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, tenemos que entender que lo que reposaba en el corazón de Moisés no era cosa fácil, por lo tanto necesitaba una persona que tenía conocimiento, que sabía, una conexión, alguien que sabía cómo se bate el cobre y cómo es que vamos a sacar los resultados de la inversión que vamos a hacer, porque es una inversión que corre más peligro de pérdida que de ganancia. Entonces, pensemos qué está pasando en esta escena, qué es lo que le está aconteciendo a este individuo delante de la presencia, porque acuérdate, Moisés está
Moisés está bajo la presión de Dios, porque déjame decirle, Dios es un Dios ultra exigente. Él exige y Él quiere que se ejecute. ¿Me entiendes? Entonces, y Faraón por el otro lado está siendo también endurecido de corazón por causa del mismo Dios que manda a Moisés a meterle mano al mismo Faraón, porque el mismo que le endureció el corazón fue Dios. O sea, Dios se está haciendo responsable de permitir y de garantizar que Moisés llevara a cabo la misión imposible. Yo creo que alguien en esta noche está al frente de un Faraón, está al frente de un desafío, está al frente de una situación que completamente desafía todos los parámetros de lo que tú conoces. Pero Dios no quiere que te deje llevar por el conocimiento que tú tienes, sino que permitas que la evidencia de la existencia de aquel que te llamó desde delante de la fundación del mundo tome Aleluya. posesión, para que pueda entonces convertir esa vara no solamente en una serpiente común y corriente, como te están tratando de revelar a ti que ellos también son capaces, sino que después sea, como dice la palabra, que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. O sea, la primera vez lo intentaste, se convirtió en serpiente y ellos te desafiaron y te espantaste, pero Dios te está diciendo, vuelve y tira la vara para que tú veas cómo el poder de Dios va a devorar todo lo que te ha venido atormentando por muchos tiempos. ¿Cuántos años estuvieron esta gente en cautiverio? ¿Cuántos años estuvo Moisés huyendo? Lo que está pasando aquí, yo creo, y posiblemente me estoy saliendo un poco de la órbita de lo que se comenzó, pero yo creo que la prueba no era para Faraón y no era para derrotar el imperio de Faraón, sino para que Moisés entendiese que mía es la venganza. Hay muchos que están tratando de tirar para adelante, de hacer un montón de hazañas, ¿cómo digo? Quieren centellas y rayos que exploten dentro del ministerio, pero siento presencia de Dios. Yo estaba escuchando, o estaba leyendo, mejor dicho, un afiche, donde era un afiche jocoso, y la persona dice, no tiro la toalla, ¿sabes por qué? Porque es la única que tengo. Pero sacamos una enseñanza, y tú que estás allá y vas a contemplar esto en el momento donde Dios permita, si es ahora, gloria a Dios, si es más luego, gloria a Dios. Tú estás a punto de tirar la vara y posiblemente cuando la tires vas a ver los mismos resultados como si fuera un espejo de allá para acá. Pero no te espantes cuando ellos traten de intimidarte, de amedrentarte. Vuelve y tira la vara, porque Dios va a garantizar, aleluya, que tú te conviertas, y lo digo con mucha precaución, porque la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 7, dice, Jehová dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Y dice Dios con letra minúscula, para que entienda que no es que él va a ser un Dios, ¿me entiende?, con deidades y poderes ¿cómo digo? Poderes sobrenaturales, sino que Faraón tenía que contemplar lo mismo que el rey cuando tiró a Daniel en la fosa de los leones, cuando tiraron a los jóvenes hebreos al horno de fuego, para que se den de cuenta que el Hijo de Dios era la credencial. So, mi amigo que estás escuchando, hermana, compañero, distinguido, joven, quien sea, tú vas a llevar una credencial del Dios que ya está en ti. Bueno, gracias por permitirme, aunque sea Cuando tú hablas encajar. de Dios, tú hablas de Dios, está diciendo con D minúscula. Le dice que lo constituye Dios delante de Faraón con D minúscula. Una de las cosas que Dios tiene que trabajar con nosotros para poder nosotros fortalecernos dentro. Dios estaba fortaleciendo a Moisés dentro, pues recuerda que cuando tiene la teofanía,
que ve la salsa ardiendo, Moisés no tenía la fuerza. Moisés le está diciendo a él que él no puede, que quién soy yo, todas estas cosas en el ambiente espiritual. Tenía que fortalecer ese hombre espiritual que había en Moisés. Pues Moisés aprendió quizás rituales, ceremoniales, diferentes tipos de cosas a través de su suegro Jetro o Reuel. En otro capítulo le dicen Reuel, le dicen Jetro. Unos dicen que era el cuñado porque murió Jetro, otros dicen que era Jetro, no sabemos. Pero Jetro era se dice que un sacerdote, ¿verdad? Una persona que trabajaba con cosas también espirituales o rituales. Entonces, Dios tiene que fortalecer a este hombre para la asignación tan grande. ¿Cómo lo escoge a él? No lo va a escoger porque sí, ya lo había señalado, pero tenía que ser Moisés para escoger un hombre espiritual, porque iba a operar en el ambiente espiritual. Por eso le está diciendo, rompiendo el capítulo ahí, le dice que yo te he constituido Dios delante de Faraón, porque Faraón era otro Dios para los egipcios. Es más, Faraón no podía hacer necesidades fisiológicas delante de nadie. Por eso en un capítulo dice que la hija de Faraón bajaba al Nilo a lavarse, ¿sabes? Se bañaban, pero cuando habla de Faraón no dice a lo que fue. Entonces ahí es que llega Moisés, pero se para por un cierto sitio y el Señor dice, déjalo quieto, porque era constituido un Dios este hombre. Faraón también conocía del ocultismo. Él también hacía sus cosas, hacía sus rituales, trabajaba, operaba quizá con sangre también, todas estas cosas, porque para escogerle a estos hombres brujos, también él tenía que conocer a quién estaba escogiendo. ¿Te acuerdas que en una ocasión, cuando José estaba preso, que este rey llamó a todos todos adivinos, no eran cualquier adivino, ¿sabes? Tenían que sorprenderlo, sorprender, porque él también estaba en niveles altos para poder llegar ahí. Entonces, como dice el amado, llegó el poder verdadero, el poder claro, el poder de Dios a Egipto, y pisó Egipto. No estaba eso hasta que llegó Moisés. Estaba el pueblo hebreo, pero ¿por qué el pueblo hebreo dice 430 años sin palabra? ¿Sabes? Le dicen el túnel del silencio en esos 400 o 430 años, porque no había palabra. Quizá nadie invocaba, ¿verdad? Nadie invocaba a Dios. Estaban todos, ¿cómo se dice? Cogiéndose pena. Sí, ellos estaban bajo melancolía, tristeza, acuérdense también, hubo ese silencio debido a que no había la fonética espiritual que se pudiese manifestar, porque ya la cultura estaba siendo invadida por las malicias, ¿me entiendes? Por eso la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, pero el pecado estaba tomando un auge muy acelerado, y logró sacar ventaja dentro de un pueblo que conoció de Dios. Pero ¿qué pasa? Hubieron generaciones que lamentablemente fueron contaminadas con las falsas enseñanzas, ¿me entiendes? El ocultismo logró su objetivo, ¿sabes? Y todavía hasta el sol de hoy hay mucho territorio que llevan rótulo de que él vive, pero no existe en ellos. Al no existir en ellos, hay una muerte nefasta que ha logrado consumir, ¿me entiendes? Y sucumbir la existencia de quien se supone que debe de estar gobernando, porque lamentablemente hubo quien se fugó, y posiblemente al fugarse se escapó lo esencial de Dios. Pero cuando Dios comienza algo, Dios lo va a terminar, y eso es garantía. ¿Y dónde se manifiesta eso? Eso que tú acabas de decir. O sea, que había como que se invadió la cultura. Se manifestó cuando hicieron el becerro. Ahí está.
¿sabes? Este hombre no baja 40 días, ¿verdad? Ujú. 40 días allá arriba. El hombre no viene. Vamos a hacer, no, hagámonos un Dios. Porque en Egipto, Adoraban a todos. sí, ahí aprendieron. Mira, algo interesante de lo que ustedes están hablando, que el versículo ese uno que sigue como sobresaliendo en esta plática de que Dios le dijo a Moisés. Saludamos saludamos la hermana Eli, Dios te bendiga. Amy López, Dios te bendiga. Entre otros por ahí que estaban por ahí. Ahí está mi Salen y esposa entran. contemplando por mi canal. Oh, mándale, enviarle un saludo. Un saludo a mi esposa María, Dios te bendiga, gózate, disfruta ahí de lo que estamos elaborando en esta noche. Amén, amén. Abraham Rodríguez, que es el Luis, que Saludos, yo pastoreé saludos. un tiempo, está en Puerto Rico. Nítido. Amén. Dios te bendiga. Entonces, No, amén. Saludos a todos los hermanos conectados y a Saludos. aquellos que en el futuro lo irán a ver este video. Estaba nada más mencionando que ese versículo 1 sigue sobresaltando aquí en esta plática, ¿verdad? De que Dios hizo a Moisés un tipo de Dios con D minúscula al frente de Faraón, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era que cuando Moisés iba a tirar esta vara, que Faraón tuviera un encuentro con el mismo Dios que Moisés tuvo un encuentro cuando tenía la salsa ardiente. Algo impresionante es de que sabemos que fue el Señor el que endureció el corazón de Faraón, está bien, pero al tirar la vara, Moisés tirar la vara y convertirse en culebra o en, como dije, un tarín, alguna serpiente de alguna clase, era para que Faraón viera el milagro que Dios había hecho, que eso no lo hace cualquiera. Pero en vez de aceptar el milagro que no se podía negar de Dios, ¿qué hizo? Él llamó a su mago, él llamó a su hechicero, y así puso duda al milagro de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. A veces Dios hace milagros en nuestras vidas y ¿qué pasa? No lo creemos porque Él permitió que Satanás viniera, hiciera o imitara lo que Dios había hecho. ¿Para qué? Para sembrar duda. Para sembrar duda. O sea, Dios hizo un milagro a través de convertir esa vara en una culebra. Y en vez de Faraón decir, como estaba mencionando el pastor antes, cuando el rey Darío, me parece que se llamaba, que tiró a Daniel, que tuvo que Daniel ir al foso de los leones, cuando salió Daniel, él dijo, wow, que todo el pueblo adore al Dios de Daniel, igual que los tres jóvenes hebreos, cuando era el otro rey, Nabucodonosor, que Dios lo humilló, ¿verdad? Cuando vieron el cuarto hombre en el fuego, en el horno de fuego, dijeron que todo el pueblo adore el rey de los tres jóvenes hebreos. Pero aquí el Señor hace un milagro, hace un tipo de milagro al convertir la vara en una culebra. Y Faraón, en vez de decir, wow, el Dios de Moisés, de verdad, lo puede dejar a que el pueblo vaya y adore con Moisés, porque el Dios de Moisés es el Dios verdadero. No, él llama a sus magos y hechiceros para que imiten lo que hizo Moisés, y al hacer eso lo que hizo fue sembrar duda en el milagro y en lo que Dios quería mostrarle. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque así hacemos nosotros muchas veces. Dios nos muestra algo y lo que hacemos es que sembramos dudas. Permitimos que Satanás siembre dudas. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a traer algo que se parece, o que parece ser bueno, o que parece ser lo que tú necesitas. Pero Dios tiene un milagro para ti, pero permitimos que Satanás siembre esa duda. Permitimos que Satanás siembre no soy yo, no puedo ser yo. Aún con Moisés. Con Moisés, usted lo está diciendo que esto también lo estaba haciendo para fortalecer a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés le da 1000 excusas a Dios por el cual él no debe ser el que tiene que ir delante del faraón. No, y déjame decirte, cuando Moisés saca hacia adelante todo el repertorio de las evidencias, porque Moisés trajo evidencias de las cuales y reconocía y entendía dentro de su facultad que él no tenía la capacidad para poder enfrentar, número uno, a un gobierno tirano, un gobierno, ¿me entiende? Que reinaba con mano de hierro. Número dos, Moisés salió de allí
¿sabes? Moisés tenía emociones encontradas, sentimientos al rojo vivo, porque ciertamente Moisés abrazó mucho de la cultura. Y sabes qué, el hecho de que Dios te llama, te escoge, te separa, te saca, te prepara, te adiestra, te deposita en una academia y comienza la metamorfosis de una transformación, no significa que completamente, enteramente tú has sido, ¿me entiendes? Convencido de lo que Dios ha hecho. Y el hombre puede militar, por eso la palabra dice que el que milita, ¿verdad? El que milita en la obra, en las cosas del Señor, no se enreda en los negocios de la vida, pero eso está claramente estipulado y está respaldado, reforzado. La espina dorsal de eso tiene un sentir inquebrantable, pero el hombre no ha logrado conocer y entender completamente el significado. Por eso es que muchas veces nosotros estamos haciendo dentro de la obra hazañas milagrosas, vemos la mano de Dios, ¿cómo te digo? Manifestándose impresionantemente, pero tú llegas a tu lugar secreto, te miras en el espejo y todavía tienes un complejo que no te permite lograr ver con el óptico de Dios lo que Dios quiere que tú veas, porque llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿quién nos demuestra ese tipo? ¿Quién fue uno que se hizo responsable públicamente y lo había dicho abiertamente? Pablo dijo: el bien que yo quiero no lo hago, sino el mal que no quiero. Hay una batalla interna. Entonces, cuando Dios está tratando, no es tanto con Faraón, porque Faraón Dios ya lo tenía controlado completamente. Dios mismo es el que quita y pone reyes, pero el que se complica para poder lograr avanzar dentro del propósito divino es el hombre que Dios llama. Dios siempre ha tenido un desafío tan y tan, ¿cómo te digo? Tan y tan difícil con el hombre que él llama, más que con el enemigo con quien él pelea. Porque ya el enemigo lo tiene derrotado. Entonces, hasta que no logre Dios vaciar a Moisés de todo lo que él conoce. Porque mire, todos nosotros hemos salido de un mundo, ¿cómo te digo? Fracturado, podrido, descompuesto de pecados, y todavía hasta el sol de hoy. Yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, y si no, no hay problema. Pero peleamos con nuestro yo todo el tiempo. Y es por eso que tenemos esa semilla de la duda. Pablo lo dijo. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Pablo lo dijo. Te voy a decir por qué. Mira este versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3:7, dice que esa gente así, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, la vida y el camino. Siempre están aprendiendo, siempre va engrandeciendo el conocimiento, pero hasta que choques con la verdad, que es Cristo, siempre va a haber esa duda. Una de las cosas, siempre va a haber esa duda de que, vuelvo y digo, pues Dios puede hacer lo que tiene que hacer en tu vida, y tú siempre vas a ser como el faraón, va a buscar un mago, un hechicero que te haga algo similar para que veas que Satanás siembre una duda en tu vida. Pues siempre vas aprendiendo, pero no has encontrado la verdad. Alaba, aleluya. Y Pastor Soto te iba a decir algo. No, que una de eso que tú estás diciendo de que en Juan 14:6 creo que, ¿verdad? Que dice: sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no, amén. Está diciendo que era la puerta. Ujú. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, que era una de los nombres de las 7 puertas que había en el templo. Los pórticos, ¿verdad? Los pórticos. O sea, que había una de sacrificar las ovejas. Entonces, la gente entraba por la puerta como el paralítico estaba donde la hermosa, la puerta de la hermosa. Entonces la gente entraba por esas puertas y creían que todo estaba gano. Y llega el Señor y se para, como diciendo: esas puertas no son, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todas esas puertas soy yo. Eso es la sombra
de lo que había de venir. En la antesala. La antesala, eso es poderoso. Y Moisés, hablando de Moisés, Moisés tuvo que dejar su familia, Ahí está. muchos años dejando su familia. Por eso que tú mencionas de los sentimientos de Moisés, las emociones de Moisés. Moisés vino a ser familia como a los 80 años. A los 80 años Moisés tuvo su primer hijo, creo que es Gerson. Cuando salió, los niños eran pequeños a esa edad, porque te acuerdas que la Séfora tuvo que cortar el prepucio. Sí, y lo arrojó. Lo arrojó, ahí hubo sangre. Pues Dios lo iba a matar. Lo iba a matar siendo quien era. Siendo quien Porque era, lo iba a matar. Por la desobediencia, Dios sí. le dio una instrucción a él, para que tú veas, Dios le dio una instrucción a Moisés. Y Moisés no lo hizo, y Séfora tuvo que intervenir. Porque si no, la mujer, la ayuda idónea. la esposa de La ayuda idónea. si no, Dios lo iba a deshacerse de él. Es Lo iba a matar. Es tremendo, pero hablando de eso, Dios es tremendo. Y yo creo que en la historia esta de Faraón, ¿verdad? Aún en la misericordia de Dios, él quería. Sabemos que con Faraón es un poco tenebroso el de esto, porque en Romanos 9 dice Pablo que para ese propósito creó Dios a Faraón, y dirá el barro para qué me hiciste. O sea, Faraón, yo soy de los que pienso que en todo tiempo Faraón Dios lo hizo con un propósito, y eso iba a ser el propósito. Al igual que Judas. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no se podía? Porque Judas. Judas, Judas, el traicionó a Jesús. Judas. Al igual que Faraón, ellos fueron creados con ese propósito. No había otra, como vuelvo y digo, esto es un tema, ¿verdad? En 2 Timoteo habla de que el Señor hace vaso para honra y para deshonra. O sea, ese era el propósito con el cual Dios tenía a Faraón. Pero aún así le estaba dejando ver el milagro, y le endureció el corazón de Faraón, que Faraón no quería aceptar el milagro, sino que dejó que el enemigo sembrara la duda. Porque, pues si tú conviertes tu vara en culebra, mis magos también lo convierten en culebra. Nunca iba a aceptar los milagros. Por eso es que tú ves que después de eso vienen 10 plagas, y aún no deja ir al pueblo. No es hasta que llega la última plaga de la muerte del primogénito, que conocemos ahora que eso se conoce como la Pascua, cuando le manda al pueblo de Israel que ponga la sangre sobre sus puertas. Los dinteles. Los dinteles. Porque tú viste que todo comenzó con sangre y terminó con sangre. Sí, pero a través de todo eso todavía Faraón negó el poder, los milagros de Dios, todo lo que estaba viendo no lo iba a hacer, porque él ya estaba destinado a que no se iba a Porque salvar. toda desobediencia puede terminar así en sangre, en muerte. Sí. Primero muerte espiritual, luego muerte física, toda desobediencia. Santo Dios. Terrible. ¿Cómo es que todo esto conduce solamente a una evidencia de lo que verdaderamente va a estillar, va a romper el patrón, ¿me entiendes?, de lo que se ha entronado en el gama del hombre? Porque todo esto para enseñarnos no solamente a Moisés, no solamente a Faraón, sino nosotros también como pueblo, que tenemos que ser fieles militantes del Señor, y esperando que Dios logre su objetivo en nosotros, que no solamente es convencernos, sino transformarnos, ¿me entiendes?, desde adentro para afuera. Nosotros tenemos un poder tan descomunal, por decirlo así, pero hasta que Dios no logre invadir completamente, que de hecho Dios tiene la capacidad para hacerlo, pero como Dios es un Dios caballeroso, Él trabajó con Moisés hasta que Moisés, mira lo que pasa, la gente piensa que la madurez espiritual tiene que ver necesariamente con los años que llevan sirviendo al Señor. Nah, ¿Tú sabes no qué? tiene que ver nada. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Moisés entró en una edad posterior para llevar a cabo algo
que pudiera posiblemente haber sido elaborado en un tiempo anticipado, pero por causa de la postergación, porque muchas veces nosotros somos los que postergamos y el enemigo gana ventaja. Pero si Dios te envía, y tengo que decirlo porque es que parece que alguien, o habemos mucho, o estamos, o hasta yo mismo necesito entender que Dios me llamó para un tiempo como este, para desafiar a los faraones que se han levantado en este siglo, donde ya estamos a punto de culminar nuestra existencia en la faz de la tierra. Y cuando digo existencia, la iglesia está en peligro de extinción, y demos gloria a Dios porque dice la Biblia que si los días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Entonces Moisés estaba experimentando estos cambios metamorfóticos tan acelerados que cuando él llegó a la presencia de Faraón, él le dijo: si me preguntasen quién me envió, ¿qué voy a decir? Yo soy. ¿Quién me envió? Dile: yo soy, te envió. Cuando tú entiendas a capacidad que yo soy no eres tú, sino es que es Dios en ti, entonces vas a poder derribar y destruir, y vas a poder ver las plagas, porque le envió 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas distintas para cada uno de sus dioses minúsculos, para que viesen el poder de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo allá. Usted no es cualquier cosa. Somos gente, somos real sacerdocio, nación santa. Amén, aleluya. Pueblo adquirido por Dios. Y es tiempo que te ubiques para que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Sacado de las Gloria a Dios. tinieblas hacia su luz Así que admirable. en esta hora, vamos a culminar. Muchas gracias, muchas Gloria gracias. a Jesús, Gracias Dios los es que están bueno. allá. Gracias por su apoyo y sus comentarios y su respaldo a este ministerio. Mesa Redonda, estamos aquí oficialmente nuevamente sacándole de punta, ¿me entiende?, a este tema bien interesante. Y que compartan por lo menos Sí, que sí. alguien sea bendecido con la enseñanza. Tratamos de traer la enseñanza Amén, amén. entendible. Y hay más y más que no se puede en un momento poder, ¿verdad?, recaudar todo. Pero Amén. y terminamos diciendo que este pueblo, el diablo, que es el que simboliza a Faraón, y los demonios le habían robado la soberanía. Por eso el Querían pueblo, robarle. si el pueblo estaba cautivo porque no había soberanía en el pueblo. El diablo que quiere es tomar, el enemigo, la soberanía nuestra. Cada individuo es soberano en sus decisiones. Eso es así. Ahora, ahí le habían quitado la soberanía al pueblo. El pueblo no tenía voz ni voto. Faraón es el que decidía si los libertaba o no. Mire qué cosa. Que Dios envía las plagas, envía todo eso para que Él sea que los libere. ¿Sabe? Que está Moisés disputando con Él para que Él que libere al pueblo. Porque hay cosas espirituales que cautivan a la gente. Entonces, por eso es que viene que el Señor nos enseña a reprender todas estas cosas, ¿verdad? Porque al tú reprender le quitan la fuerza sobre. Eso es lo que estaba haciendo Moisés, fue a quitarle la fuerza a Faraón del poder que operaba, a quitarle su fuerza. Suelta al pueblo, otra plaga, suelta al pueblo, otra plaga, hasta que llegó la que lo debilita, que era la muerte de los primogénitos. Ahí está. Y con todo eso salió detrás del pueblo. Después que Con los todo dejó y ir, eso. después que los dejó ir. Digo, espérate, como que despertó y que yo hice. Y la manufactura, como que los buildings que hay que hacer y todo esto. Espérate, y se le tiraron atrás otra vez al pueblo. Sí, sí. Nosotros pudimos ver la soberanía y la soberanía del pueblo la vimos en estas lecciones. Amén. Porque estas lecciones eran proféticas. Yo estaba hablando eso en la iglesia. No estamos hablando porque la gente confunde principios con política. Eso es así. Que muchos le tiraron a los pastores porque hablaban de los principios, y que muchos comentarios pusieron
gente supuestamente que eran cristianas, tirándole a los cristianos que defendieron los principios de sus hijos, de sus nietos, de la nación. ¿Qué mucho le tiraron? ¿Dónde está su mirada? Tristemente, porque el pueblo soberano dio su voto. Todo el pueblo salió a las calles y decidió por uno. Eso se llama soberanía del pueblo, que no le pudo Satanás robar, para que en nuestros baños no invada un hombre con nuestra nietecita. Estando ahí en el baño, un hombre no entre allí también, o nuestra esposa no entre un hombre allí también, para que los niños no sean castrados. Porque como un niño de 12 años va a decidir si soy mujer, si soy hombre, y el padre no tiene nada que no tiene voz ni voto, y van a pagarle a ese niño para que se cambie el sexo. ¿Cómo van a suceder estas cosas en nuestra nación? Que nosotros podemos hacer algo. Entonces estaban robándole la soberanía al pueblo, y el pueblo votó, el pueblo habló. El pueblo habló, pero sabemos que, hablando de soberanía, que Dios es soberano. Sí, eso y no, Dios eso es sí. soberano. Y Eso sí. Romanos 13, Dios es el que pone y quita reyes, como hablaba el hermano. Pero usted tiene Pero razón, no, es pero nuestra voz, nuestra soberanía. Pero no estamos hablando de la soberanía de Dios, es soberano, pero te da soberanía. Sí, claro. Dios es soberano. Eso se llama la voluntad permisiva del hombre. sí. Amén. Y Dios la respeta. ¿Sabe por qué? Porque independientemente que usted esté de acuerdo con lo que aconteció, Dios mismo permitió que esto aconteciera para que el pueblo se afinque de inmediato. Estamos corriendo la última, ¿me entiende?, La etapa. recta final. Como le dije hace un rato, la iglesia está en peligro de extinción. Y si Está usted mal. no se ubica, porque a pesar de que tenemos el derecho de tomar decisiones independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, el asunto está que más allá de esas decisiones, yo espero que usted como yo nos apretemos bien el cinturón y nos pongamos de acuerdo con el Señor, porque la Biblia dice, ¿cómo pueden caminar dos si no estamos de acuerdo? Amén. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios y somos capaces de directa e indirectamente desafiar principios por causa de una teoría que tengamos, íntimamente incrustada en nuestros corazones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te dejes persuadir, no te dejes engañar. Deja que el Espíritu de Dios te dé convicciones de lo que Él quiere que sea lo que se manifieste en este tiempo final que nos ha tocado vivir. O sea, no estamos aquí tratando de, de manipular o tratando de provocar a nadie. Queremos que ustedes sepan que Dios está en control de todo lo que suceda debajo Amén. del sol. Y es menester que usted y yo seamos precavidos, seamos sabios y que le ganemos ventaja a los sagaces del infierno y le digamos que no estamos, ¿me entiende?, negociando nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral y nuestra vida espiritual. Amén. Eso como quien habla de lo que le llaman libre albedrío. El pueblo hizo su libre albedrío. Sí, amén. Porque Dios te ha dado conocimiento, te enseña la santidad de Dios, la palabra del Señor, y tú no vas a dejar manchar eso que tú sabes que es correcto. Amén. Entonces la soberanía aquí en Egipto no quería dejar manifestada, el faraón no la quería dejar manifestada, hablando de soberanía. Pues cada pueblo tiene su cultura. Y la cultura tiene que, ¿verdad? La cultura, tú no puedes imponer una cultura en un lugar que tú no naciste. Por eso aquí el presidente tiene que ser de Estados Unidos. Eso es. El gobernador de un sitio debe ser de ahí, Eso es. porque conoce la cultura del lugar. Eso es. Entonces el diablo viene a invadir tu cultura, a cambiar. Una de las cosas, mira qué poderoso, vamos a cerrar con esto porque si no nos quedamos. Una de las cosas, mira qué poderoso, ¿qué quiso hacer Faraón en Egipto que le pasó a Moisés? Evitar la natalidad, que nazca. Y eso es lo que iba a acontecer, o lo que quiere acontecer aquí en la nación de Estados Unidos, evitar la natalidad. Sabe que no nazcan, hombre con hombre no produce, mujer con mujer no produce,
pagar los abortos a las mujeres, la que quiera abortar hasta los 9 meses puede abortar, y el pueblo se los pagaba. Eso es lo que quería este gobierno que gracias a Dios no ganó. Entonces, evitar la natalidad, en muchos aspectos evita la natalidad, para el control de las masas, el control de la gente. Entonces, Dios dijo fructificado y multiplicado. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo tú vas a invadir a un mandato de Dios para evitar que la gente nazca? No, tiene que producir, tiene que haber gente. Mira, en España, ahí la mujer está poniendo un 0.1%. En España tienen que llegar gente de otros sitios para poder trabajar para manufactura, porque la gente es la que trae el trabajo, trae la producción a ese lugar. Entonces, si evitamos que nazcan gente, este control que el hombre quiere, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a ir para abajo. Esa es una manera. Extinto. Eso. Vamos a ser extinto. Y otra cosa que usted decía, y está bien, el mismo diablo que estaba operando en Faraón es el mismo diablo que está operando ahora en el 2024 con la misma agenda. Nada ha cambiado. Antes de que lo corte, algo me llamó la atención, es que cuando empieza esta historia con Moisés, el Señor lo llama y le dice que vuelva, que tire la vara en la tierra y se convierte en culebra, ¿verdad? Y hablamos de las 10 plagas y todo, y Faraón se arrepiente de haber dejado el pueblo ir después que lo dejó ir, y lo persigue al Mar Rojo, y ahí están contra las circunstancias, y Dios le dice a Moisés, cuando él le dice a Dios, ¿qué hago ahora? Él le dice, ¿qué tienes en tu mano? La misma vara con que empezó la historia, es la misma vara que él usó para librarlo al final. Te digo hoy que Dios está contigo al principio y al final, y Él cuida de nosotros. No te preocupes por nada, que Dios lo tiene bajo control. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Mesa redonda. Dios le bendiga. Amén.